Miguel Alves, un experimentado guardabosques de 45 años, se ajustó la bufanda alrededor del cuello mientras sus ojos azules, afilados y llenos de la sabiduría acumulada tras años de patrullaje, escudriñaban el vasto paisaje nevado que se extendía ante él. Había pasado 2 décadas trabajando en las montañas, y durante ese tiempo había aprendido una lección inquebrantable: la naturaleza podía ser tan deslumbrante como cruel. Y ningún momento lo dejaba más claro que los inviernos del norte, donde el frío extremo no era solo una incomodidad pasajera, sino un recordatorio constante de que sobrevivir en esos entornos requería una preparación cuidadosa y una atención incansable. El aire era afilado como una navaja, cortando sus pulmones con cada inhalación. A lo lejos, las montañas se levantaban imponentes, cubiertas de una nieve que parecía eterna. Las ramas de los árboles, pesadas bajo el peso del invierno, se inclinaban como si estuvieran a punto de rendirse ante la presión. Pero Miguel no lo haría. Sabía que cualquier error en ese terreno implacable podría costarle caro, pero también sabía que esas mismas montañas y bosques guardaban la clave para preservar la vida silvestre. La conservación de la vida silvestre no es para los débiles de corazón, murmuró con una leve sonrisa irónica, viendo cómo su aliento se convertía en pequeñas nubes que flotaban en el aire helado. Era una de esas tardes en las que la naturaleza parecía haberse detenido por completo, como si el mundo entero estuviera en pausa. El silencio era tan profundo que cada crujido de la nieve bajo sus botas resonaba como un eco. Ese silencio, sin embargo, también le daba a Miguel una sensación de respeto. Era un silencio que solo conocían aquellos que habían pasado suficientes años en ese entorno, un silencio que se ganaba, no se otorgaba. Con la precisión de quien ha repetido el mismo ritual cientos de veces, revisó su equipo. Su radio, el kit de primeros auxilios, los binoculares y su cámara fotográfica, todo estaba en perfecto orden. En su cadera, colgaba su cuaderno de campo, un pequeño compañero fiel que había sido testigo de todas las estaciones y paisajes que Miguel había documentado. Sabía que ese cuaderno no era solo una herramienta, sino una extensión de su misión: preservar la historia de la fauna local. La misión del día era clara. Debía monitorear los patrones de migración de los ciervos, un trabajo fundamental para mantener el delicado equilibrio del ecosistema. Sabía que los ciervos no eran solo una especie en el bosque, eran el termómetro de su salud. Sin ellos, los lobos y otros depredadores perderían su principal fuente de alimento, y ese desequilibrio podía causar estragos en la cadena alimentaria que mantenía viva a la región. En su mente, todo estaba conectado. Los depredadores, las presas, las estaciones, los cambios sutiles en la temperatura, cada uno de estos elementos era parte de una red frágil que él estaba comprometido a proteger. Miguel avanzó por el sendero, y a pesar de sus años en ese lugar, no podía evitar una sensación de asombro ante el invierno. Cada copo de nieve que caía parecía traer consigo siglos de historias ocultas, leyendas que solo el bosque conocía y que se compartían en silencio entre las ramas. Aunque había patrullado esas montañas innumerables veces, cada día en la naturaleza le recordaba lo diminuto que era en comparación con la majestuosidad de su entorno. Tras un largo tramo de caminata, llegó a una colina que ofrecía una vista panorámica del valle. Era un lugar que le gustaba visitar en cada patrulla, no solo por la visión clara del bosque que le permitía monitorear posibles cambios, sino también por la paz que sentía al observar la naturaleza desde una perspectiva tan elevada. El paisaje que se desplegaba ante él era como una postal invernal perfecta, el sol invernal apenas brillando a través de las nubes, proyectando sombras largas y etéreas sobre la nieve. Decidió detenerse, tomar algunas fotos y registrar algunos datos en su cuaderno. Fue entonces cuando ocurrió. Un aullido largo y melancólico rasgó el aire frío del valle. Un sonido que parecía venir desde las profundidades mismas del bosque, trayendo consigo una sensación de urgencia. Miguel se quedó completamente inmóvil, con el corazón acelerado, intentando descifrar lo que había escuchado. Lobos. La palabra apareció en su mente tan rápido como el eco del aullido desapareció. Sabía lo que significaba. Los lobos habían sido prácticamente erradicados de esa región por la caza y la expansión humana. Durante años, sus rastros habían sido poco más que leyendas contadas por los viejos lugareños.
Si los lobos estaban de regreso, todo el ecosistema cambiaría. Era algo que podría alterar incluso la relación que las comunidades cercanas tenían con el bosque. Sin embargo, había algo extraño en ese aullido. No era el sonido característico de una manada completa. Miguel había escuchado manadas antes, y este aullido sonaba diferente, solitario. Su intuición de guardabosques, afinada por años de experiencia, le decía que algo no estaba bien. Ese lobo no estaba llamando a su manada, estaba llamando por ayuda. Su cuerpo se tensó, preparándose para la acción. El deber le pedía investigar, aunque sabía que enfrentarse a un lobo podía ser peligroso. Aún así, no podía ignorar el llamado. Si ese lobo estaba en problemas, el riesgo valía la pena. Su misión era clara, debía llegar hasta él. El deber y la curiosidad se entrelazaban en su mente, empujándolo a avanzar hacia lo desconocido. Sabía que enfrentarse a un lobo herido no solo era peligroso, sino potencialmente letal. Sin embargo, como guardabosques, la vida silvestre estaba bajo su protección, y en su interior algo más profundo lo llamaba a actuar. Esa combinación de responsabilidad y la extraña sensación de que algo más grande estaba en juego lo obligaba a no retroceder. Miguel avanzó con pasos lentos, cada uno calculado, mientras el terreno se volvía más empinado y traicionero. La nieve bajo sus botas crujía con cada paso, pero no había lugar para distracciones. El aire gélido cortaba su rostro, pero su enfoque era absoluto. Cada crujido de la nieve, cada soplo de viento, se sentía amplificado en el silencio del bosque. A medida que se acercaba, el aullido del lobo se hacía más intenso, resonando a través del desfiladero como un eco interminable, cargado de sufrimiento. Podía sentir en cada nota del sonido que el animal estaba en problemas, y que no tenía mucho tiempo. El eco del dolor del lobo le llegó profundamente, casi como si fuera una súplica desesperada. En ese momento, el tiempo pareció detenerse de nuevo. La mirada del lobo y de Miguel se encontraron en un punto de comprensión mutua, un reconocimiento silencioso de la vida y la muerte, del peligro y la salvación. Era como si ambos entendieran que algo más profundo había ocurrido, más allá del acto de rescate. Una conexión que desafiaba la lógica, una unión entre el hombre y la bestia. Miguel, aún arrodillado en la nieve, observó cómo el lobo se desvanecía en la distancia, sumergiéndose en el manto blanco del bosque. Exhausto, congelado y completamente agotado, Miguel se quedó un momento en el fondo del desfiladero, su respiración formando pequeñas nubes en el aire frío. Pero a pesar de su agotamiento físico, se sentía extrañamente eufórico. Sabía que lo que acababa de experimentar no era un encuentro común. Había algo místico en esa conexión, algo que cambiaría su vida para siempre. Cuando finalmente reunió las fuerzas para comenzar el ascenso de vuelta, el eco de los ojos ámbar del lobo seguía presente en su mente. A medida que subía, con el viento golpeando su rostro y la nieve cada vez más densa, no podía evitar sentir que había sido testigo de algo extraordinario. Ese encuentro, esa conexión, lo perseguiría durante años. Pasaron 8 años. Miguel, ahora con 53 años, había envejecido como el bosque que protegía. Su cabello, antes castaño, ahora era completamente canoso, y las líneas de expresión marcaban su rostro con los rastros de incontables inviernos en las montañas. Pero, a pesar de los años, el amor que sentía por su trabajo no había disminuido. De hecho, esa conexión con la naturaleza solo se había intensificado con el tiempo. El recuerdo del lobo nunca lo abandonó. Durante esos 8 años, no había un solo día en el que Miguel no pensara en el encuentro que había marcado su vida. Esos ojos ámbar, esa mirada cargada de emoción y gratitud, lo habían acompañado como un eco silencioso. Cada vez que patrullaba el bosque, sus ojos, sin darse cuenta, buscaban aquel pelaje gris plateado. Su mente siempre estaba alerta, como si esperara ver al lobo de nuevo. Una tarde de verano, mientras patrullaba un área cercana a un arroyo, Miguel decidió hacer una pausa. El sol estaba en su punto más alto, bañando el bosque con una luz dorada que iluminaba todo a su paso. El sonido del agua corriente tenía un efecto calmante, y por primera vez en días, Miguel se permitió relajarse.
Cerró los ojos y respiró profundamente, disfrutando de la tranquilidad del momento, el aire cálido llenando sus pulmones. Y entonces lo escuchó. Un crujido, apenas perceptible, rompió la calma. Miguel abrió los ojos de golpe, y todos sus sentidos se pusieron en alerta. Había pasado tantos años en el bosque que podía distinguir los sonidos de diferentes animales con solo escucharlos. Un ciervo, un jabalí, incluso un zorro. Pero este sonido era diferente. Era el sonido de algo grande moviéndose a través del follaje, algo que caminaba con cautela y determinación. Se levantó lentamente, sin hacer ruido, mientras su mirada recorría el claro frente a él. El corazón de Miguel comenzó a latir con más fuerza mientras intentaba localizar la fuente del sonido. Y entonces lo vio. Emergiendo de entre las sombras, un lobo enorme y majestuoso apareció en el claro. Su pelaje gris plateado brillaba bajo el sol, cada uno de sus movimientos era elegante y calculado. Pero lo más sorprendente no era su tamaño ni su pelaje. Eran sus ojos. Esos mismos ojos ámbar que lo habían mirado 8 años atrás. Miguel se quedó paralizado, incapaz de creer lo que veía. Durante años había imaginado este momento, pero nada podía haberlo preparado para la realidad. El lobo lo había encontrado. El animal avanzó con pasos tranquilos, sus movimientos eran fluidos y sin ninguna señal de agresividad. Cuando estuvo a solo unos metros de Miguel, se detuvo y lo miró fijamente, como si el tiempo no hubiera pasado. Miguel sintió que el aire escapaba de sus pulmones. No había duda. Era el mismo lobo. Y entonces lo notó. En la pata trasera del lobo, oculta bajo el espeso pelaje, había una cicatriz. La misma pata que él había liberado años atrás. «Eres tú», susurró Miguel, con la voz temblando de emoción y asombro. El lobo, como si entendiera sus palabras, inclinó ligeramente la cabeza, en un gesto que parecía lleno de reconocimiento. Y luego, para el asombro completo de Miguel, el lobo se acercó aún más. Con un gesto solemne, tocó suavemente su hocico contra la mano de Miguel. El tiempo pareció detenerse en ese instante. El bosque, el arroyo, incluso el viento, todo quedó en completo silencio. Miguel sintió como una conexión inexplicable y profunda se forjaba en ese momento. Era como si ambos compartieran un entendimiento que trascendía cualquier barrera entre especies. Miguel, con lágrimas en los ojos, acarició suavemente la cabeza del lobo con una mezcla de asombro y reverencia. Sin embargo, justo cuando ese momento de paz parecía eterno, un sonido rompió la quietud del bosque. Un disparo, seco y violento, resonó a lo lejos, quebrando la calma del entorno. El lobo se tensó de inmediato, sus músculos listos para actuar. Miguel supo al instante lo que ese sonido significaba: cazadores ilegales. Durante años, había luchado contra esa amenaza constante, protegiendo el bosque y a sus habitantes de aquellos que solo veían en los animales trofeos o ganancias económicas en el mercado negro. Su corazón se aceleró, y el lobo lo miró con una mezcla de alerta y confianza, como si esperara su siguiente movimiento. «No», gritó Miguel, su voz desgarrada por el miedo y la desesperación. Sabía lo que ese disparo significaba. Sabía que el lobo estaba en peligro. Su corazón latía con fuerza mientras veía cómo el lobo, en un último vistazo, lo miraba directamente a los ojos. Era una mirada cargada de emoción, quizás incluso de gratitud, un momento que pareció durar una eternidad. Los ojos ámbar del lobo reflejaban algo profundo, algo que Miguel no podía terminar de descifrar, pero que entendía con todo su ser. Sin más demora, el lobo desapareció en la espesura del bosque, deslizándose entre los árboles con la agilidad que solo un animal salvaje podía tener. En un par de saltos, se había fundido con la sombra del bosque, dejando a Miguel solo, de pie en medio del claro. El guardabosques permaneció inmóvil durante unos segundos, atrapado entre dos mundos, la necesidad de proteger a su amigo salvaje y la obligación de enfrentarse a la amenaza de los cazadores.
Miguel Alves, un experimentado guardabosques de 45 años, se ajustó la bufanda alrededor del cuello mientras sus ojos azules, afilados y llenos de la sabiduría acumulada tras años de patrullaje, escudriñaban el vasto paisaje nevado que se extendía ante él. Había pasado 2 décadas trabajando en las montañas, y durante ese tiempo había aprendido una lección inquebrantable: la naturaleza podía ser tan deslumbrante como cruel. Y ningún momento lo dejaba más claro que los inviernos del norte, donde el frío extremo no era solo una incomodidad pasajera, sino un recordatorio constante de que sobrevivir en esos entornos requería una preparación cuidadosa y una atención incansable. El aire era afilado como una navaja, cortando sus pulmones con cada inhalación. A lo lejos, las montañas se levantaban imponentes, cubiertas de una nieve que parecía eterna. Las ramas de los árboles, pesadas bajo el peso del invierno, se inclinaban como si estuvieran a punto de rendirse ante la presión. Pero Miguel no lo haría. Sabía que cualquier error en ese terreno implacable podría costarle caro, pero también sabía que esas mismas montañas y bosques guardaban la clave para preservar la vida silvestre. La conservación de la vida silvestre no es para los débiles de corazón, murmuró con una leve sonrisa irónica, viendo cómo su aliento se convertía en pequeñas nubes que flotaban en el aire helado. Era una de esas tardes en las que la naturaleza parecía haberse detenido por completo, como si el mundo entero estuviera en pausa. El silencio era tan profundo que cada crujido de la nieve bajo sus botas resonaba como un eco. Ese silencio, sin embargo, también le daba a Miguel una sensación de respeto. Era un silencio que solo conocían aquellos que habían pasado suficientes años en ese entorno, un silencio que se ganaba, no se otorgaba. Con la precisión de quien ha repetido el mismo ritual cientos de veces, revisó su equipo. Su radio, el kit de primeros auxilios, los binoculares y su cámara fotográfica, todo estaba en perfecto orden. En su cadera, colgaba su cuaderno de campo, un pequeño compañero fiel que había sido testigo de todas las estaciones y paisajes que Miguel había documentado. Sabía que ese cuaderno no era solo una herramienta, sino una extensión de su misión: preservar la historia de la fauna local. La misión del día era clara. Debía monitorear los patrones de migración de los ciervos, un trabajo fundamental para mantener el delicado equilibrio del ecosistema. Sabía que los ciervos no eran solo una especie en el bosque, eran el termómetro de su salud. Sin ellos, los lobos y otros depredadores perderían su principal fuente de alimento, y ese desequilibrio podía causar estragos en la cadena alimentaria que mantenía viva a la región. En su mente, todo estaba conectado. Los depredadores, las presas, las estaciones, los cambios sutiles en la temperatura, cada uno de estos elementos era parte de una red frágil que él estaba comprometido a proteger. Miguel avanzó por el sendero, y a pesar de sus años en ese lugar, no podía evitar una sensación de asombro ante el invierno. Cada copo de nieve que caía parecía traer consigo siglos de historias ocultas, leyendas que solo el bosque conocía y que se compartían en silencio entre las ramas. Aunque había patrullado esas montañas innumerables veces, cada día en la naturaleza le recordaba lo diminuto que era en comparación con la majestuosidad de su entorno. Tras un largo tramo de caminata, llegó a una colina que ofrecía una vista panorámica del valle. Era un lugar que le gustaba visitar en cada patrulla, no solo por la visión clara del bosque que le permitía monitorear posibles cambios, sino también por la paz que sentía al observar la naturaleza desde una perspectiva tan elevada. El paisaje que se desplegaba ante él era como una postal invernal perfecta, el sol invernal apenas brillando a través de las nubes, proyectando sombras largas y etéreas sobre la nieve. Decidió detenerse, tomar algunas fotos y registrar algunos datos en su cuaderno. Fue entonces cuando ocurrió. Un aullido largo y melancólico rasgó el aire frío del valle. Un sonido que parecía venir desde las profundidades mismas del bosque, trayendo consigo una sensación de urgencia. Miguel se quedó completamente inmóvil, con el corazón acelerado, intentando descifrar lo que había escuchado. Lobos. La palabra apareció en su mente tan rápido como el eco del aullido desapareció. Sabía lo que significaba. Los lobos habían sido prácticamente erradicados de esa región por la caza y la expansión humana. Durante años, sus rastros habían sido poco más que leyendas contadas por los viejos lugareños. Si los lobos estaban de regreso,
todo el ecosistema cambiaría. Era algo que podría alterar incluso la relación que las comunidades cercanas tenían con el bosque. Sin embargo, había algo extraño en ese aullido. No era el sonido característico de una manada completa. Miguel había escuchado manadas antes, y este aullido sonaba diferente, solitario. Su intuición de guardabosques, afinada por años de experiencia, le decía que algo no estaba bien. Ese lobo no estaba llamando a su manada, estaba llamando por ayuda. Su cuerpo se tensó, preparándose para la acción. El deber le pedía investigar, aunque sabía que enfrentarse a un lobo podía ser peligroso. Aún así, no podía ignorar el llamado. Si ese lobo estaba en problemas, el riesgo valía la pena. Su misión era clara, debía llegar hasta él. El deber y la curiosidad se entrelazaban en su mente, empujándolo a avanzar hacia lo desconocido. Sabía que enfrentarse a un lobo herido no solo era peligroso, sino potencialmente letal. Sin embargo, como guardabosques, la vida silvestre estaba bajo su protección, y en su interior algo más profundo lo llamaba a actuar. Esa combinación de responsabilidad y la extraña sensación de que algo más grande estaba en juego lo obligaba a no retroceder. Miguel avanzó con pasos lentos, cada uno calculado, mientras el terreno se volvía más empinado y traicionero. La nieve bajo sus botas crujía con cada paso, pero no había lugar para distracciones. El aire gélido cortaba su rostro, pero su enfoque era absoluto. Cada crujido de la nieve, cada soplo de viento, se sentía amplificado en el silencio del bosque. A medida que se acercaba, el aullido del lobo se hacía más intenso, resonando a través del desfiladero como un eco interminable, cargado de sufrimiento. Podía sentir en cada nota del sonido que el animal estaba en problemas, y que no tenía mucho tiempo. El eco del dolor del lobo le llegó profundamente, casi como si fuera una súplica desesperada. Durante esos instantes, las imágenes de todos los años pasados en el bosque, las incontables veces que había patrullado y protegido esa tierra, lo abrumaron. No podía fallar ahora. Finalmente, su entrenamiento, su experiencia y su sentido del deber tomaron el control. Miguel sabía lo que tenía que hacer. Sin perder más tiempo, Miguel cogió su radio y alertó a la estación local. Con la voz firme pero apresurada, informó sobre la presencia de cazadores ilegales en la zona, detallando el peligro que representaban tanto para la vida silvestre como para el equilibrio del bosque. El tono de su voz mostraba la urgencia de la situación. Sabía que cada minuto contaba, y que si esos hombres encontraban al lobo o a otros animales, los matarían sin dudar. Con el corazón pesado, Miguel se adentró en la espesura del bosque, avanzando rápidamente en la dirección de los disparos. El terreno se volvía cada vez más difícil, más traicionero. El bosque parecía más denso, más oscuro, pero eso no lo detendría. Había pasado demasiados años protegiendo ese lugar, había visto demasiadas injusticias perpetradas contra las criaturas que lo habitaban. Su misión era clara, debía detener a esos cazadores. El sonido de otro disparo rompió el silencio, esta vez mucho más cerca. Miguel sintió como su corazón se aceleraba aún más, su respiración se volvió rápida y agitada mientras apretaba el paso, sus botas levantando pequeños montículos de nieve mientras corría. Cada paso era una mezcla de adrenalina y desesperación. El disparo era una amenaza directa. Sabía que estaba poniéndose en peligro, pero no podía quedarse de brazos cruzados mientras la vida del lobo, y posiblemente la de otros animales, estaba en juego. Cuando finalmente llegó a un claro, se detuvo de golpe, con el corazón latiendo tan rápido que podía sentirlo en su pecho. Allí, a pocos metros de distancia, vio a los cazadores. Dos figuras armadas, sus rifles colgando pesadamente de sus hombros, claramente buscando algo. Miguel se escondió detrás de un árbol, su cuerpo tenso, sus manos temblando mientras observaba la escena. Los cazadores estaban concentrados, con la mirada fija en el bosque, sin darse cuenta de la presencia de Miguel. Escuchó sus voces, llenas de codicia y malicia. «Te dije que vi un lobo enorme por aquí», dijo uno de ellos, un hombre corpulento con una barba espesa y sucia. Su tono goteaba avaricia,
como si ya estuviera contando el dinero que obtendría por la piel del lobo. Imagina cuánto valdría su piel en el mercado. El otro hombre, más delgado y con una gorra sucia, asintió mientras sostenía su rifle. Una sonrisa cruel se extendía por su rostro. Si lo encontramos, será una fortuna. Ese animal es un trofeo, respondió, su voz cargada de desprecio por la vida que estaba persiguiendo. Miguel sintió una oleada de ira subir por su pecho. Estos hombres no tenían idea de la magnitud de lo que buscaban, no entendían la grandeza del ser que estaban tratando de cazar. Para ellos, el lobo no era más que una mercancía, una oportunidad para ganar dinero, un trofeo para exhibir. Pero para Miguel, el lobo era mucho más que eso. Era un símbolo de todo lo que él defendía, una criatura noble que merecía vivir libre, no convertirse en una prenda o un trofeo. Respiró profundamente, intentando calmar sus nervios. Sabía que tenía que hacer algo, pero estaba solo y sin armas. ¿Cómo enfrentarse a dos hombres armados, peligrosos, dispuestos a matar? Sus pensamientos corrían a toda velocidad, buscando una solución. El bosque estaba a su favor, pero ellos tenían rifles. Fue entonces cuando el sonido familiar rompió el aire. Un aullido. No era un aullido de dolor ni de soledad, sino uno de alerta. Miguel lo reconoció inmediatamente. Era el lobo. Ese aullido resonó por el bosque, claro y firme. Era una advertencia. Y los cazadores también lo escucharon. Sus rostros, antes llenos de codicia, palidecieron al instante. El hombre de la gorra se giró hacia su compañero, con los ojos llenos de duda y miedo. Eso no es un lobo solo, murmuró, su voz temblorosa, incapaz de ocultar el miedo que comenzaba a invadirlo. Como si el propio bosque respondiera a esa duda, más aullidos se unieron al primero. 2, 3, luego una docena. El sonido se volvió ensordecedor, una sinfonía salvaje de voces lupinas que llenaron el aire, rebotando entre los árboles, rodeando el claro. Los aullidos parecían venir de todas partes, envolviendo a los cazadores en una red de sonidos que no podían ver, pero que sentían cada vez más cerca. Miguel apenas podía creer lo que escuchaba. Durante años, había patrullado ese bosque, y nunca había escuchado algo así. Una manada. Una manada de lobos. El eco de los aullidos era tan fuerte que parecía como si el bosque mismo estuviera vivo, protegiendo a sus habitantes. Los cazadores entraron en pánico. El hombre corpulento, que momentos antes había hablado con arrogancia, retrocedió rápidamente, sus manos temblando mientras sujetaba el rifle. Su rostro, antes endurecido por la codicia, estaba ahora pálido, el miedo reemplazando su confianza. «Vámonos», gritó, ya empezando a retroceder, tropezando torpemente mientras intentaba alejarse del lugar. Su compañero lo siguió de cerca, el miedo reflejado en sus ojos, ambos tropezando en su desesperación por escapar de la manada invisible. Miguel observó cómo los cazadores se retiraban, desapareciendo entre los árboles, sus figuras cada vez más pequeñas en la distancia. Una mezcla de alivio y asombro llenó el pecho de Miguel. No solo había sido testigo de algo extraordinario, había visto cómo la naturaleza, en su forma más pura, se unía para protegerse. La manada de lobos había respondido al llamado de su líder, y juntos, sin siquiera mostrar su presencia, habían ahuyentado a los cazadores. Cuando el eco de los aullidos finalmente se desvaneció, Miguel permaneció en silencio, su corazón aún latiendo con fuerza. Sabía que aún había peligro en el bosque, pero por ahora, la amenaza inmediata había desaparecido. Pero la conexión que había presenciado entre los lobos, el liderazgo del lobo que había salvado años atrás, lo dejó con una profunda sensación de admiración y respeto por la vida salvaje que tanto había jurado proteger. «Vámonos», gritó el hombre corpulento a su compañero, su voz temblando de pánico. «No vinimos aquí para ser cazados». Ambos hombres comenzaron a correr. Sus pasos torpes y desesperados resonaban en el suelo del bosque, tropezando con raíces y ramas en su huida apresurada. Habían dejado atrás cualquier idea de capturar al lobo, ahora solo buscaban escapar.
El eco de los aullidos que los rodeaba parecía haber activado un instinto de supervivencia primario en ellos. Miguel los observó alejarse rápidamente, sintiendo como su propio corazón latía con fuerza, aún lleno de adrenalina. Sabía que había tenido suerte. Los lobos habían hecho lo que él no podía. Cuando el último sonido de los cazadores se desvaneció y el silencio volvió al bosque, Miguel sintió una mezcla de alivio y asombro. Sabía que la amenaza inmediata había pasado, pero el misterio de la manada de lobos seguía intrigándolo profundamente. Los lobos no eran solo una presencia casual en esa región, parecían ser una fuerza protectora, un conjunto de seres que conocían el equilibrio del bosque mejor que ningún humano. Decidido a asegurarse de que todo estaba bien y aún tratando de entender la magnitud de lo que acababa de presenciar, Miguel continuó caminando. Los aullidos que habían ahuyentado a los cazadores lo guiaban por el bosque como un faro en la oscuridad, y tras caminar durante aproximadamente una hora, llegó a un claro oculto por la densa vegetación. Lo que vio allí lo dejó sin palabras. Allí, en el corazón del claro, estaba la manada de lobos. No era un mito ni una leyenda de los antiguos lugareños. Eran reales. Una docena de lobos de diferentes tamaños y colores se encontraban reunidos en el centro del claro, su pelaje gris, negro y marrón entremezclándose con la luz del atardecer que se filtraba a través de los árboles. Y al frente de ellos, majestuoso y solemne, estaba el lobo que Miguel había rescatado 8 años atrás. Sus ojos ámbar brillaban con una intensidad que Miguel reconoció inmediatamente. Eran los ojos de un líder. Su postura erguida, su porte, y el respeto silencioso que irradiaba hacia los demás lobos indicaban claramente que había asumido el liderazgo de la manada. Era una figura imponente, una criatura que había pasado de ser un lobo herido y vulnerable a un líder formidable. Miguel observó, maravillado, mientras el lobo líder lo miraba directamente. No había miedo ni agresión en esa mirada. Lo que sentía en ese momento era un profundo respeto mutuo. Era como si ambos, hombre y animal, entendieran que estaban conectados por algo más allá de lo explicable. Los demás lobos, aunque atentos, mantenían una distancia respetuosa, como si también entendieran que había algo especial entre el humano y su líder. Entonces, un sonido rompió la quietud del momento. Un aullido suave, lleno de dolor, llegó desde detrás del grupo de lobos. Miguel aguzó el oído y notó una figura en el suelo, apenas visible a través de la vegetación. Una joven loba, visiblemente herida, yacía en el suelo, incapaz de moverse. El corazón de Miguel se apretó. Sabía lo que debía hacer. Había pasado su vida protegiendo a los animales del bosque, y no iba a detenerse ahora. Con cautela, empezó a acercarse. Los lobos lo observaban atentamente, pero no intervinieron. Era como si hubieran aceptado que el hombre estaba allí para ayudar, no para dañar. Miguel mantuvo sus movimientos lentos y cuidadosos, sin hacer nada que pudiera alterar a la manada. Tranquilos, murmuró suavemente, más para sí mismo que para los lobos, mientras sacaba su kit de primeros auxilios. Se arrodilló junto a la loba herida, sus manos temblando ligeramente al sentir la gravedad del momento. Los ojos de la loba estaban nublados por el dolor, pero no había miedo en ellos. Miguel comenzó a tratar las heridas con un cuidado extremo, consciente de que cualquier error podría ser fatal, no solo para la loba, sino también para él mismo si los lobos percibían cualquier amenaza. El silencio en el claro era absoluto, roto solo por la respiración pesada de la loba y los movimientos suaves de Miguel mientras trabajaba. Mientras aplicaba los primeros auxilios, Miguel sintió una conexión aún más profunda con la manada. Era como si todo lo que había experimentado durante años, todos los encuentros con animales salvajes, lo hubieran preparado para este momento. Sabía que lo que estaba presenciando era algo extraordinario, algo que muy pocos humanos habían experimentado alguna vez, la confianza completa de una manada de lobos. Cuando finalmente terminó de tratar las heridas de la loba, el líder de la manada se acercó a él. El lobo, aquel que había rescatado tantos años atrás, se detuvo frente a Miguel. Sus ojos, tan llenos de vida y sabiduría, lo miraban con una mezcla de gratitud y reconocimiento. Con un gesto solemne, el lobo tocó suavemente la cabeza de Miguel con su hocico,
una señal clara de respeto y agradecimiento. Miguel, conmovido hasta las lágrimas, supo que ese momento cambiaría su vida para siempre. No era solo el acto de haber salvado a un animal, era la conexión que ahora compartía con la naturaleza misma. En ese instante, la división entre hombre y bestia desapareció. Lo que quedó fue una unión pura, un entendimiento profundo y silencioso entre el guardabosques y los habitantes del bosque. A partir de ese día, Miguel no solo se convirtió en el guardián del bosque. Se convirtió en el protector de la manada. Cada vez que volvía al claro, sentía que la relación entre él y los lobos se hacía más fuerte, más profunda. El bosque y su vida salvaje parecían aceptarlo como uno más. La vida salvaje y el hombre, en perfecta armonía. La jornada de Miguel estaba lejos de terminar, pero sabía que había encontrado un propósito más grande. Mientras caminaba de regreso a su cabaña esa tarde, con el sol ocultándose detrás de las montañas y el aire fresco llenando sus pulmones, no pudo evitar sonreír. El lobo que había rescatado 8 años atrás le había dado mucho más que una lección de supervivencia. Le había mostrado el verdadero significado de la conexión entre el hombre y la naturaleza, algo que solo unos pocos podían experimentar en toda su vida. Y así concluye esta historia extraordinaria. Si te ha inspirado y emocionado tanto como a nosotros, no olvides darle me gusta a este vídeo y compartirlo con aquellos que valoran la relación entre los humanos y la naturaleza. Suscríbete al canal para más relatos increíbles de la vida salvaje, y activa las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima aventura, donde la naturaleza y el ser humano se encuentran una vez más.